Y leyendas, semejanzas y diferencias. A través de esta presentación deseo que cada uno de ustedes puedan observarlas y comprenderlas para así poder realizar las siguientes actividades. En primer lugar, quisiera resaltar la definición del mito. Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales en donde los principales personajes pueden ser dioses, monstruos, seres híbridos, como por ejemplo las sirenas o algún animal que pudiese estar combinado en parte humana y parte animal. También los héroes son unos personajes significativos en donde se busca resaltar su creación o su poder. Estos personajes son utilizados para poder explicar determinados hechos o fenómenos que acontecen en la naturaleza. Mientras que las leyendas, por lo contrario, ellos son relatos en donde también se dan a conocer sucesos maravillosos e imaginarios, pero siempre van a estar enfocados en cierto momento histórico. De ahí que quisiera darles a conocer cuáles son sus similitudes. Ambos están basados en lo que la gente a través de la tradición oral han ido contando o relatando de generación a generación por medio de esa transmisión, ya sea oral o también puede ser escrita. Estos relatos lo que buscan es explicar ya sea un evento o un fenómeno que para el humano puede resultar algo enigmático o misterioso. Por eso es que cada una de estos relatos, tanto los mitos como las leyendas, se consideran como parte de la cultura y asimismo de la transmisión de la lengua que se hace con el paso del tiempo. En el presente cuadro, lo que busco es que ustedes puedan comparar las semejanzas, pero también las diferencias que hay entre el mito y la leyenda. Por eso en la primera parte viene la definición. Y aquí podemos ver que ambos son sucesos o personajes, y sus personajes son fantásticos. Pero en el primero, en el mito, lo que se busca es explicar la realidad, pero de manera simbólica, mientras que la leyenda siempre va a estar explicado a través de un acontecimiento con un contexto que es real. En la cronología de los relatos, en el primero, en el mito, vamos a darnos cuenta que su ambiente o el lugar en donde se va a desarrollar va a ser antes de la aparición de la humanidad, mientras que la leyenda, el tiempo y el espacio van a ser concretos. Por ejemplo, en el periodo de la revolución, puede ser en el inicio de la independencia, puede ser en el tiempo actual, puede ser también incluso hasta en la época de la conquista de México. Los personajes en el mito van a ser todos ficticios o pueden representar algún símbolo. Por ejemplo, como ustedes saben, hay muchos dioses y héroes griegos. Todos fueron creados como una forma para poder explicar los fenómenos y acontecimientos naturales. Y de ahí es que surgieran diferentes tipos de dioses. El dios del tiempo, por ejemplo, es Cronos. El padre de todos los dioses es Zeus. Y así, cada uno de estos fueron creados para poder explicar lo que acontece en la naturaleza. En la leyenda
van a haber personajes que van a ser reales o también personajes que van a ser basados en reales. Por ejemplo, reales puede ser cualquier persona que haya vivido en algún tiempo determinado, es decir, que tiene cierta parte de verdad la leyenda. Pero también van a ser personajes ficticios, por ejemplo, las brujas, los fantasmas, seres como los duendes o alguna persona que en cierto momento vivió, pero que se cree que vuelve a la vida para presentarse y así poder realizar algún suceso para que el mundo lo pueda observar y y de esa manera se pueda explicar el suceso. Origen de la historia. Metafísico. Aquí los dioses transmiten la historia a la humanidad. Aquí el centro de toda la historia va a estar enfocada a los dioses, a los héroes o a algún ser híbrido. Mientras que en la leyenda, el origen de la historia va a ser a través de lo que las personas narran a través de la tradición oral. Es decir, en el mito todo es creado, todo es ficticio, mientras que en la leyenda cierta parte va a ser real y cierta parte será ficticia. Diferentes tipos de mitos. Hay cosmogénicos, teogónicos, antropogónicos, fundacionales, morales, etiológicos, escatológicos. En la leyenda van a haber leyendas históricas, urbanas, rurales, locales, etiológicas, religiosas y escatológicas. A continuación, presentaré las características de las leyendas. Nos vamos a enfocar a este tipo de relato porque es el que vamos a utilizar para poder transformar de la narración a la obra de teatro. Como primer característica, nos ayudan a explicar aquello que es difícil de comprender para un grupo determinado, pero al menos debe de tener un rasgo o elemento real. Ese rasgo o elemento real puede ser el tiempo, pero también puede ser un personaje que realmente existió, pero le vamos a agregar cierta parte de ficción. En el segundo, otra característica es que tiene un lugar en un contexto, espacio o tiempo que puede ser fácilmente reconocible. Aunque la leyenda no diga exactamente en qué tiempo se llevó a cabo el suceso, pero con ciertas partes que son narradas, vamos a poder identificar el tiempo o el lugar en donde se lleva a cabo. Tercero, puede estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor del mismo personaje o el mismo evento. Por ejemplo, nosotros conocemos determinados personajes que son como característicos de las leyendas. Por ejemplo, la Llorona. Aun cuando esta narración se conoce desde hace mucho tiempo, hay personas que creen o que han mencionado en más de alguna ocasión que han tenido contacto o en ocasiones incluso hasta se les ha parecido como una forma de continuidad a esa tradición oral. De ahí que quisiera establecer los diferentes tipos de leyendas. El primero que vamos a identificar son las leyendas históricas. En estas se buscan explicar hechos que han sido ocurridos durante diferentes conflictos bélicos, como las guerras o procesos de conquista. En México tenemos muchas leyendas que nos identifican en este tiempo determinado. Por ejemplo, en la época de la conquista,
cuando llegaron los españoles, hay muchas leyendas donde tratan de explicar esa realidad que se vivió, pero al mismo tiempo se le crea cierta ficción para hacerla un poco más interesante. Una de las leyendas muy conocidas en Oaxaca es la que se compartió la semana pasada, que es el de la princesa Donají. Esta leyenda es una leyenda histórica porque nos ayuda a conocer un poco cómo fue la creación de este lugar, y también podemos ver cómo hay conflictos o guerras entre algunos pueblos predominantes en esta época. La segunda son las leyendas urbanas. Estas forman parte del folclore contemporáneo y generalmente se desarrollan en un contexto citadino. Todas estas leyendas son un poco más apegadas al tiempo actual, en donde todos se van a desarrollar en una ciudad. Conocemos creo que varias. El ejemplo que presento es el de la planchada, que es una enfermera que se aparece en diferentes hospitales que busca ayudar a las personas que ya se encuentran casi enfrentándose, se puede decir, a la muerte. Hay diferentes tipos de leyendas y creo que algunos de ustedes han escuchado algunas de ellas. Por ejemplo, en Xochimilco hay un lugar que se le conoce como el lugar o la isla de las muñecas. Es donde un personaje busca a través de estas muñecas como compensar a la persona que murió en su trajinera. Y así hay otras más, no únicamente en México, sino alrededor del mundo. Hay leyendas que han sido establecidas para tratar de explicar lo que sucedió. Las leyendas locales son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico, como por ejemplo el origen del nombre de alguna calle. El más conocido es el de el Callejón del Beso. Conocemos cuál es el origen o por qué se le llamó así a ese callejón gracias a la leyenda. También existe otra leyenda en la Ciudad de México que se llama la leyenda de la quemada, donde se le llama así porque precisamente fue una mujer quien sufrió un accidente o un atentado, por llamarlo así, que debido a esto pues se quemó, y el pueblo así le llamó en adelante la calle de la quemada. En otros lugares, en otros países, hay diferentes nombres a sus calles que se le ha dado gracias a que existe una leyenda. Las leyendas rurales son narraciones que van a tener su lugar en el campo o en algún pueblo en específico. Estas leyendas van a predominar personajes como los duendes o algunos animales fantásticos, o pueden ser entes que van a aterrorizar a los pobladores, ya sea que se coman o que se roban a los animales o que se lleven a los niños. Creo que este tipo de leyendas son las que más predominan en México, porque pues conocemos más de alguna leyenda en donde se aparece un duende debajo de un puente, en algún árbol, y que debido a esto las personas que son malas o personas que han tenido algún tipo de enfrentamiento con algún ser irreal o fantástico terminan muriendo en ese lugar. También conocemos algunos personajes o entes que van a ir aterrorizando a los pobladores en algún pueblo. Por ejemplo, que se aparece a alguna persona que hace tiempo murió y que ahora busca
como venganza debido a la muerte trágica que haya podido enfrentar. Y por último, este otro tipo de personajes son los que son muy presentados, son los nahuales, que son seres que buscan robarse a los niños para comerse su corazón y de esta manera pues tener un poco más de tiempo de vida. Las leyendas etiológicas son relatos en donde buscamos dar a conocer el origen de algún elemento de la naturaleza. Pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser ríos, pueden ser volcanes, etc. Aquí les presento el ejemplo de la leyenda de los volcanes, que es el de Popocatépetl y de Ixtaccíhuatl. Es una leyenda muy tradicional en México que nos da a conocer cuál es la razón de por qué surgió estos dos volcanes. Y más de algunos de ustedes ha de haber leído esta leyenda. Si no lo han leído, pues les invito a que lo busquen y así puedan conocer el origen de este elemento de la naturaleza. Por último, son las leyendas escatológicas. Estas leyendas buscan relatar algunas historias que son catastróficas, que narran sobre el final del mundo y sobre algunos elementos paranormales. Estos relatos son sobre encuentros fortuitos con personas que resultaron en algún momento como muertas. El más común es el de La Llorona, aunque tiene su historia base. Sabemos que en ocasiones más de alguna persona narra cómo este personaje se puede presentar en diferentes lugares de nuestra República Mexicana. Es decir, La Llorona, aunque tiene un lugar de origen, muchas personas han relatado en más de alguna ocasión que han observado, han visto este personaje, así sea en la Ciudad de México, puede ser en Nuevo León, en Chihuahua, en Baja California, no sé, en cualquier otro estado de la República. Otro personaje muy común también son los charros, los duendes, que se presentan en algunos lugares para tener algún evento paranormal y estos personajes vuelven a la vida para dar a lo mejor algún mensaje o para tratar de vengar su muerte. En su libro, en la página 221 de la sección de contenidos, presentamos esta información sobre los valores implícitos en los personajes de leyenda. Todos los personajes, ya sea en el mito o en la leyenda, cumplen una función predominante, en donde aquí vamos a resaltar 4 de esos valores. El primero es el valor universal. ¿Qué quiere decir esta parte? Que son válidos en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Por ejemplo, los vampiros son unos de los personajes muy comunes tanto en los mitos como en las leyendas. Estos pueden tener su lugar en cualquier país alrededor del mundo, por eso se le conoce como universales. El segundo valor es que es absoluto. No están condicionados a ningún hecho social, histórico, biológico o cualquier tipo. Es decir, por ejemplo, los fantasmas son absolutos porque no significa que un fantasma pertenece a algún tipo o clase social, ni tampoco puede estar determinado únicamente al contexto histórico o biológico, sino que trasciende más allá de lo real. Son inagotables. ¿Por qué son inagotables? Porque son personajes que van a perdurar durante mucho tiempo, porque algunos de ellos, los mitos, tienen años que han sido creados y sobre todo las leyendas, a pesar de que tienen su creación en el siglo V, por ejemplo, o en el siglo XV, siguen predominando.
uno de los personajes más comunes pues son las brujas, que sabemos que tienen años que estos personajes han estado dándole vida a diferentes relatos. Y el último es que son verdaderos. En las leyendas sobre todo podemos ver diferentes tipos de personajes que pertenecen a la realidad. Entre ellos pues están el sol y la luna. El sol y la luna son personajes que los vamos a ver utilizados para narrar acontecimientos, tanto en los mitos pero también en las leyendas. Cumplen alguna función determinante que van a asegurar que lo narrado en el texto es un hecho real. Todos estos valores implícitos los van a utilizar en las actividades que se van a estar realizando durante esta semana. De la leyenda que previamente ustedes seleccionaron, ahora lo que van a hacer es la actividad que se encuentra en la sección de calendario. Les invito a que para que vayan a este espacio puedan leer las instrucciones y realizar la actividad.